Sí. Claro que yo desconecté la... Desconectó, se conectó por Wi-Fi a los datos. a mis datos. Sí. Y Sí, nos quedamos todos sin internet, o sea, ¿qué es infraestructura? ¿ya? ¿Qué es infraestructura? No sé. De pronto eso es de San José. Sí. Pero ya debía haber pegado eso, ¿cierto? Pues ahí reinicie. Lo único que se puede hacer cuando se cae. De pronto a futuro pensar poner aquí una línea. Buenas tardes, compañeros. Bueno, muchachos, ¿cómo les acaba de ir? Gracias. Buenas tardes, profe. Hola, Kevin, ¿cómo está? Profe, buenas tardes. Hola, Andrea, ¿cómo te va? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bueno, muchachos, bienvenidos una vez más iniciando este tema de arquitectura para ver cómo nos va con este ejercicio adecuadamente. Entonces, buenas noches, don Kevin, don Jorge Morales, doña Laura Merchán. ¿Cómo está Laura? Laura en América. No está. Hola, profe, qué pena. Bien, Hola. sí, señor, ahí vamos. Don Jason Quintero, ¿cómo le va? Hola, profe, ¿cómo está? Don Juan David, buenas noches. Buenas noches, profe. Ginny, buenas noches. Ya Buenas noches, saludamos. Andrea. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, profe. Doña Lady, mucho gusto. Lady no está. Gian Peña. Hola, Lady. Buenas tardes, profe. ¿Qué más, Gian? ¿Cómo estás? Don Cristian, mucho gusto. Y don Camilo Aguilera. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. Bien, buenas. Bueno, compañeros, no olviden registrarse en el chat con su nombre completo para que quede la evidencia debidamente registrada. Bueno,
Entonces, efectivamente, ya vi sus comentarios en la página, algunos sólidos, algo otros, un par de sólidos, unos están hasta ahora despegando en el concepto de lo que podemos entender por ciberseguridad, el concepto de lo que podemos entender especialmente de los sistemas de gestión de seguridad informática. Algunos están aterrizados en el concepto de el aseguramiento de la información, el aseguramiento de la data, la identificación de los riesgos, la identificación de un tercero, efectivamente, que es lo que nos interesa. Pues bueno, ya ustedes, más de uno conoce y sabe que efectivamente los sistemas de gestión de seguridad informática parten a razón de que efectivamente son un componente adicional para mantener la estabilidad de cómo protegernos. Aquí el secreto no está en que efectivamente vayamos a aprender la fórmula secreta de cómo hackear, de cómo bloquear, de cómo irrumpir, de cómo acceder a ciertos procesos. No, el tema está en interpretar desde el punto de vista de ingeniería cuáles son los elementos estándares para poder identificar adecuadamente la protección, la identificación, la clasificación, el diseño de esos sistemas de información. Entonces, bueno, es importante que nosotros, ustedes ya como ingenieros, en este nivel en que nos encontramos en octavo semestre, pues ya tengan en claro varios conceptos. Dentro de ello, me imagino que ya ustedes tienen claritico qué significa un sistema. Don Jorge, cuénteme, ¿qué es un sistema para ti, viejo? Buenas noches, profe. ¿Estás? ¿Me repites de nuevo la pregunta? ¿Qué es un sistema para ti, Jorge? Don Jorge Morales. ¿Qué entiendes tú a este nivel del conocimiento en que nos encontramos ya adecuadamente? ¿Qué es un sistema para ti? Yo creo que es un conjunto de... Es un conjunto de partes que llevan a un fin. ¿Creo o estás seguro? No, estoy seguro. Perfecto. Bien, ayúdale, Andrea, ¿qué es un sistema para ti? Bueno, profe, yo diría que un sistema es como, no sé, como un conjunto ¿Es de cómo? políticas, es un conjunto de políticas ¿Es o un cómo? modelo. No digas es como. ¿Cómo, Descolgó. profe? No te escuché. Que sí es cómo. Perdón, es un conjunto de Ah, perfecto, de políticas políticas o un modelo de administración. o un eh, modelo, o sea, no hay seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que me interesa que ya ustedes tengan identificado realmente qué es un sistema. Efectivamente, don Jason, ayúdanos, por favor, ¿qué es un sistema? Jason Quintero. Hola, profe. Profe, pues es una serie de procesos que trabajan entre sí para llegar a un fin en común. Bueno, es una serie de procesos, casi. Ya debíamos de tener a esta altura el concepto técnico claro desde su concepto de ingeniería. Ayúdanos, Santiago. ¿Cómo estás, don Santiago Rodríguez? Ayúdanos, ¿qué es un sistema? Danos el concepto técnico. Santiago. Santiago no está en clase, Andrés. Bueno, póngamele falla ahí. Don Kevin, ayúdame, ¿qué es un sistema? Yo lo veo más como que es un conjunto de reglas o normas que están unidas entre sí. Es un conjunto de normas que están unidas entre sí. Bueno, es que estamos en el concepto de un sistema, ¿cierto? No de un sistema de información, no de un sistema de gestión de datos. Entonces, debemos ir concretando el concepto. Dícese la política inicial, desde el concepto básico del primario, en los datos, efectivamente, que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de elementos, yo pregunto, tan solo pregunto, mi querida Ginny, ¿dónde está sentada? ¿Qué es donde está sentada?
Una silla. Una silla. ¿Cómo interpreta esa silla, don Jason Osorio, de acuerdo a nuestra charla en la que estamos metidos? ¿Un elemento de soporte? Un elemento de soporte. ¿Tú qué opinas, Ricardo Herrera? Pues según mi silla es como un conjunto de, ¿Es como? de tornillos y de elementos entre sí. Pues están haciendo una función en general, que es que yo me pueda sentar, que me O mantenga. sea, Gian, concréteme el concepto de Ricardo. ¿Concepto el qué? Gian Peña. Concrétame el concepto de Ricardo y de lo que fueron partiendo. Don Diego de la OS, don Diego Andrés, concrétame el concepto. Conjunto de Ella me dijo que era una silla y don una Ricardo silla. dice que un conjunto de tuercas y tornillos. O sea, que ¿qué es? Un objeto. Un objeto. Sí. Un objeto animado o casi muerto. Bueno, no, ninguna de las anteriores. Pues ustedes me acaban de decir que efectivamente, y acabo de decir Un que... sistema. Exactamente, Camilo, perfecto. La silla es simplemente un sistema. Así de sencillo. ¿Será que esa puerta que cerró el cuarto en el cual estamos en este momento, cada uno de ustedes, será un sistema? Solo pregunto. Sí. Sí, señor. Claro que sí, Sí. ¿cierto, Lady? Ese es un sistema. ¿Por qué? Concrétame por qué, Cristian. Dime por qué, asegúreme. Convénceme, Cristian. O convénzanos a todos. Cristian. Dale, Diego, dale. Yo diría que es porque es un conjunto de elementos que al final de cuentas Exacto. Bien, sistema. Diego, así. Sencillo. ¿Por qué es un conjunto de elementos? Miremos esos elementos sencillos de la puerta. Unas grapas, unas bisagras, unos tornillos, una madera, unos listones. Ese es un conjunto de elementos. ¿Cómo están? ¿Qué se encuentran haciendo ese conjunto de elementos, Jimmy? ¿Qué se encuentran haciendo? ¿Qué se encuentran haciendo? Kevin. Profe, interactúan entre sí pues, para Interactuando. llegar a un fin. Exactamente, están profe. interactuando entre sí para un fin común. Cerrar la puerta, abrir la puerta, etcétera, ¿cierto? Y mantenerse en esa posición. Entonces, efectivamente, vamos diciendo que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Ese fin común simplemente es que todos van para un solo elemento. Cuando yo hablo del tornillo como tal, es un pequeño subsistema. ¿Será un subsistema el tornillo, mi querido James? Un subsistema, bueno, yo diría que sí, porque pues hace parte de un sistema que Claro precisamente que ayuda sí. a, Claro, exacto, en a llegar al nuestro fin común. cuerpo, exactamente, James, nuestro cuerpo es un sistema, pero está compuesto por subsistemas, Exacto, claro, sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, así a grosso modo que nos enseñan en primaria, decimos que nuestro cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. Entonces decimos que tiene ¿qué sistemas? El sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema óseo, el sistema, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son pequeños sistemas que hablando de manera individual, efectivamente, se convierten en subsistemas o sistemas dependiendo su interacción en su debido momento. Eso pasa en el mundo de los sistemas. Ustedes ya como ingenieros efectivamente identifican que cualquier elemento, y por eso es que quiero sacarlos de la estasis donde efectivamente tenemos a la máquina como el Dios Todopoderoso. Puro cuento. La máquina no es sino una chatarra, un conjunto de elementos, una informática que nos permite simplemente acercar, mejorar, perfeccionar cada una de nuestras actividades. Pero nuestro objetivo es precisamente, nos contratan en la NASA no para que vayamos a arreglar un computador, es para que evaluemos el sistema del comportamiento, de los elementos, de los planetas, de los sistemas, de los etcétera, etcétera. Nos contratan en la embajada, en el gobierno, es para que no arreglemos las máquinas. Claro, habrán técnicos que se encargan del proceso de la parte operativa, pero desde el punto de vista organizacional,
del punto de vista comportamental, es el ingeniero de sistemas, que va a efectivamente evaluar cómo interactúan, qué relación tiene, cómo afectaría, qué afectaría. Y ahí viene el concepto de lo que estamos hablando entonces de los sistemas de gestión de seguridad informática. Y cuando hablamos de los sistemas de gestión de seguridad informática, entonces estamos apuntando a un concepto que se llama sistemas de información. Entonces, Jason, ¿qué es un sistema de información? Y déme un ejemplo del sistema de información. Ya uno. Profe, bueno, profe, un sistema de información es una serie de elementos que contienen información que trabajan entre sí para Negativo realizar en un civil, fin común, negativo. ¿no? No. Lady, ¿qué es un sistema de información? Y un ejemplo. Lady. Sí, profe, aquí estoy. Aquí Un estoy, sistema está de durmiendo. información es como que recibe, bueno, tiene una entrada y una salida. No sé. Bueno, sí, le pega al perro, sí, más o menos que todo elemento entre los sistemas manejamos los diferentes procesos, ¿cierto? Y aprendimos en kindergarten que teníamos 4 procesos básicos, una entrada, un proceso, un almacenamiento y una salida. Eso entre lo estándar, ¿cierto? Pero los procesos del sistema como tal. En el caso del sistema de información no se escapa de esas actividades porque efectivamente nos permite hacer esas actividades. Entonces nuestro sistema de información es el que nos permite gestionar los datos, la manipulación, el almacenamiento, el procesamiento, los sistemas de información. ¿Será que mi computador es un pinche sistema de información o será un computador? ¿Cuál de los dos? Pues yo creo que ahí sería como, sí, como un sistema de información, porque ahora el que estamos manejando, o sea, como controlando Claro, toda la totalmente de información. acuerdo. Sí, correcto, James, perfecto, sí, señor. Es un sistema de información porque lo que nos sirve la máquina no sirve para tranque la puerta porque estorbo hace. Pero entonces cuando se convierte en un sistema de información, nos permite el tratamiento de datos. Y ese tratamiento entonces es precisamente la manipulación, el almacenamiento, la depuración, la big data, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra nuestro sistema de información. Y claro, ese smart que usted tiene ahí en pantalla, en teléfono, en la mano, ese es un sistema de información, porque le está haciendo un tratamiento de datos, le permite gestionar una llamada, una videollamada, una conferencia, una comunicación, un mensaje, un WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los sistemas de información le van pegando de la mano con los sistemas, por eso tenemos que tener en claro que es un sistema. Entonces, desde ese orden de vista, efectivamente hablábamos de alguno de ustedes, me decía que un sistema era un conjunto de órdenes. No, un conjunto de normas, no, él es un conjunto de elementos que están interactuando. Cuando hablamos de un conjunto de normas, políticas y demás, estamos hablando de un sistema de gestión. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión, es donde estamos definiendo precisamente esa política, esa normatividad, esa leguleyada que nos va a permitir ser claros, transparentes. Y es ahí donde ustedes y nosotros tenemos que conocer adecuadamente para qué sirven los sistemas de gestión. Que le agreguemos los sistemas de gestión de seguridad es otro cuento, de información es otro cuento. Entonces, efectivamente, los sistemas de gestión nos van a permitir establecer una serie de reglamentación, una serie de políticas que van a facilitar el aseguramiento de los datos, el aseguramiento de la información, el aseguramiento de las dos vertientes de la ciberseguridad. ¿Cuáles son? Los sistemas de gestión de información y los sistemas de la informática. Entonces, desde ese punto de vista, aseguramos la informática y los datos. Pero claro, la tecnología avanza día tras día y tenemos que conocer qué clase de tecnología es la que va surgiendo día tras día. Por eso, pues efectivamente, les aclararé bajo esta presentación las diferentes tecnologías que van surgiendo día tras día para que podamos asegurarnos en el ejercicio. Los sistemas de información como el conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común, ¿cierto? Porque es lo que hacemos. En este momento estamos haciendo un proceso de interacción. Ustedes viendo una diapositiva, yo transmitiendo, ustedes recepcionando. En un momento determinado nos escuchamos y obviamente que nos acercamos a los conceptos de la informática, donde la informática efectivamente utiliza las diferentes herramientas e instrumentos
que llevarían a lo que el hombre hoy en día conoce como la famosa inteligencia artificial, que poco a poco nos acercaremos a ella. Pero antes de eso, efectivamente, tuvimos que haber identificado adecuadamente la data. ¿Qué es la data? Bueno, esa gran data que efectivamente nos vamos almacenando, procesando, acumulando, llenándonos. ¿Qué clase de data? Bueno, toda clase de data. Videos, datos, registros, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, otro instrumento que hace parte de este ejercicio son las TIC. Bueno, las TIC surgen dentro del concierto de las tecnologías de la información como tecnologías de la información y las comunicaciones. Surge dentro de las tecnologías como un elemento que facilitará el acercamiento, el tratamiento, las distancias, el acortar distancias, el facilitar conectarnos, el facilitar llegar a un punto y de manera virtual, de manera remota, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos tenemos que conocer una serie de tecnologías que hoy en día nos van avasallando, nos van llegando. Pero ¿cómo tenemos que recibirlas? Bueno, es que ahí es donde está el secreto, para que no nos vayan a infiltrar, para que no nos vayan a poder encerrar en un esquema del aseguramiento. Entonces tenemos que conocer qué nos va a llegar, cómo vamos a tratar, qué está surgiendo. Desde ese punto de vista, pues efectivamente, wow, aquí no salió. No me salió. Desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos un elemento que surge como las tecnologías disruptivas. ¿Qué son las tecnologías disruptivas? Bueno, son aquellas que precisamente surgen a razón de varias necesidades que aparecen por las físicas costumbres de una acción pertinente y necesaria. Y necesaria, no innecesaria, sino necesaria. Entonces, las tecnologías disruptivas, entonces tenemos la inteligencia artificial, el manejo de archivos, la data, la digital, la big data, todas las tecnologías de la OIT, de la seguridad de los datos, de la Internet de las cosas, etcétera, dentro de algunas de las que podemos tener. No sé por qué no me salió la diapositiva adecuada. Venga, a ver. Permítame un segundito a ver si de pronto. Ahí están. Esta sí es. Ahora vamos a esto un segundito. Bien, entonces dentro de esta línea, efectivamente, esas tendencias y esas tecnologías disruptivas, tecnologías que nos permiten precisamente mirar esas nuevas razones para poder ir asegurando, perfeccionando, en qué debemos asegurar, cómo debemos asegurar, qué debemos gestionar. Las tecnologías emergentes o disruptivas precisamente son la realidad virtual, la realidad aumentada, control de inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación de borde, OIT, o lo que se denomina el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese ejercicio, efectivamente, nosotros sabemos que tecnologías como el blockchain, hoy en día como el Big Data, el blockchain que nos va a permitir precisamente utilizar monedas, utilizar el propio blog, una nueva tecnología que facilita una comunicación irrumpible, unos bloques que nos van a facilitar estar siempre conectados, actualizados, en línea, que nunca van a permitir que nosotros nos desconectemos por un segundo. Claro, esas tecnologías todavía a este país del Sagrado Corazón de Jesús no llega porque aquí todavía la 5G no llega. La Wi-Fi 6 todavía es un sueño para nosotros, porque nuestras tecnologías de la informática todavía están crudas en las montañas, no podemos instalar los cableados, las antenas, todavía eso está. A la gente le venden un pajazo mental donde dice, no, es que le vamos a vender su último celular de marca tal, con tecnología 5G. Puro cuento. Todavía no estamos vendiendo esa tecnología en este país. Entonces tenemos tecnologías de blockchain, cortafuegos, seguridad de información, blockchain, ciberseguridad,
etcétera, etcétera, entre muchas de las tantas que tenemos en el mercado. Entonces, una de ellas que es el famoso Internet de las cosas. Tenemos que conocer efectivamente qué ventajas tenemos con el Internet de las cosas. Tenemos que conocer cuál es esa combinación donde podamos efectivamente asegurar si es viable que yo esté debidamente conectado con el inmobiliario de mi casa, con el inmobiliario de mi oficina, con mis diferentes neveras, con mi olla express, con mi lavadora, y que vayamos combinando, que efectivamente el asistonto de Carulla vaya haciéndome el mercado o mirando y verificando con mi nevera qué elemento me falta en la nevera para que me lo compre, me haga la solicitud, y el asistente o el portero me reciba mi mercadito y de paso me lo almacene en la nevera. Pero obviamente, debidamente registrándome el código de barras que me permitirá mantener cuando llegó, cuando se vence, si llegó vencido, que los elementos que tengo que ya se vencieron. Yo puedo estar a medianoche y la nevera me manda un mensaje. La leche que tiene se vence a las 6 de la mañana. Ese es parte del Internet de las cosas. Y muchos elementos que obviamente todavía nosotros desconocemos en este sagrado país. Entonces, efectivamente, dentro de los otros elementos que tenemos es la seguridad de la información, que ese es uno de los factores importantes en los que el mundo, la humanidad ha venido gestionando, se ha venido preocupando, mucho más ahora que de la noche a mañana, del 20 de marzo del 2020, resultamos todos encerrados. Ustedes, nosotros, aquellos, todo el mundo debidamente encerrado. ¿Y qué tengo que hacer? Utilizar los elementos a la mano, los sistemas de información que teníamos, el teléfono, el computador viejito, el portátil, el desktop del escritorio, etcétera. Y ahí fue cuando obligadamente nos vimos a utilizar estos recursos adecuadamente y fuimos despertando las TIC en cada uno de nosotros, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y nos dimos cuenta que efectivamente nos estaban haciendo seguridad, ingeniería social, que efectivamente nos dimos cuenta que nos estaban recogiendo toda la data de nosotros, que habían robots en el ciberespacio recogiendo, buscando, escarbando, y ahí miramos nosotros, ¿y ahora qué? Yo pregunto, ¿en este momento ustedes tienen su data asegurado? ¿Tienen su internet debidamente asegurado? ¿O simplemente uno pasa por el frente de su casa con una máquina simple, sencilla y logra conectarse a su internet? Claro, no, que le tengo una clavecita, sí, el nacimiento del perro de mi hijo, el nacimiento de mi bebé, el nombre de mi hija, etcétera, etcétera. Claves y datos inseguros que efectivamente le permiten a la tercera parte apoderarse de mis datos. ¿Estamos seguros que efectivamente cuando yo envío un archivo no lo envío con una metadata? ¿Quién sabe? De pronto sí, de pronto no. Entonces, seguramente que estaremos enviando una foto, una cédula. Estamos clasificando desde la ingeniería los tipos de datos, los tipos de documentos que estamos enviando. Nosotros debemos hacerlo. El usuario normal de pronto no. Pero ustedes y nosotros sí debemos saber que a pesar de que WhatsApp se está volviendo seguro y está asegurando las líneas de comunicación, pero todavía no confiamos en el WhatsApp porque sigue siendo una cloaca de datos como el río Bogotá. Así de sencillo. Por más de que efectivamente yo le coloque la huella de la lengua al WhatsApp, pues efectivamente cuando sale al ciberespacio es una amplia ventana abierta donde cualquier cazador, cualquier hacker podría interceptarnos con el mínimo del conocimiento. O un simple pre-hacker, así de sencillo, sin tanto dolor de cabeza. Entonces, la seguridad informática nos va a permitir establecer las medidas preventivas, correctivas, las acciones, el aseguramiento, ir mirando si nos acercamos a un PHBA para que nos permita establecer un plan de acción, una toma de decisión, una verificación dentro del ejercicio. Y tal vez lleguemos a acercarnos al SID. ¿Y qué sería el SID? Bueno, esa confidencialidad, esa integridad, esa disponibilidad, donde podemos llegar a pensar de que tal vez podríamos estar tranquilos, quién sabe. Con la nueva aparición de lo que estamos viendo con la cuántica, seguramente que quedaremos en pañales y en la calle. Ustedes dieron cuenta que ya China efectivamente puso a rodar su primer procesador, donde un procesador efectivamente realizó la actividad, la tarea de más o menos 70 años en 70 horas, o 7 horas, creo que estoy equivocado. Entonces, imagínense la velocidad de la cuántica, donde no sabemos si la descomposición del qubit o ese bit que podemos llegar a llamar, mal llamado bit, pero pues sería nuestro bit para ese entonces,
podría descomponerse y cómo se descompone, cómo es que la molécula efectivamente se energiza y establece una aparición en los dos tiempos. Y es ahí donde podemos pensar que estamos trabajando como omnipresentes, aquí, allá y en maracuyá. Bien, pero efectivamente los sistemas de seguridad pues nos permiten establecer que tenemos que ir pensando desde la ingeniería en establecer un PHBA. ¿Y para qué sirve el berraco PHBA? Bueno, sirve sencillamente para planear, para hacer, verificar y para actuar. Dentro del esquema de un PHBA, pues nosotros siempre estamos en un ciclo de mejora continua. Ese PHBA me va a establecer qué es pertinente, qué no es pertinente, qué asegurar, cómo asegurar, qué debo tomar, qué acciones hay que tomar. Entonces, dentro de ese esquema, el alcance del PHBA en la planeación es identificar los objetivos, es identificar los riesgos, es establecer cómo voy a establecer mi línea de trabajo. Estoy planeando, estoy verificando si conecto, si no conecto, cuántos usuarios, quién se conecta, cómo se conecta, y poner a rodar el ejercicio. Nosotros diariamente, estoy seguro que ustedes y yo, cuando abrimos el ojo todas las mañanas, cuando sale el sol, automáticamente hacemos un programa. Hoy estoy equivocado, Kevin. Todas las mañanas hace un programa mentalmente. Yo lo hago. No sé usted, Kevin. Sí, profe, claro, pues uno planea lo que va a hacer y con base a lo que uno va planeando, a medida que va pasando pues el día, uno se va dando cuenta si se está dando acorde a lo que uno planteó desde el inicio, entonces uno lo va evaluando o va tomando acciones para corregir eso o va preveniendo las cosas para llegar a lograrlo. Exactamente. Entonces, ese pequeño diagrama que hicimos ficticio, virtual, como la inteligencia artificial, entonces efectivamente nos permite establecer si el paso a paso que definimos es pertinente. Entonces ahí viene aplicándose el famoso PHBA adecuadamente. Lo ponemos a rodar, entonces cuando lo pongo a rodar y me levanto de la cama digo, no, pues ahora no voy a bañarme, voy a tomar un tinto, entonces cambio. Significa que verifiqué el actuar, planear, a ejecutar y actuar, verificar. Ese verificar, entonces, cuando yo comparo qué será mejor el tinto o mejor el baño. Entonces verifico y digo, no, mejor me tomo el tinto antes de bañarme. Entonces tomo una decisión, ¿correcto? Aquí es donde efectivamente viene el tema de la actuar, ¿cierto? El hacer se pone a rodar. La verificación en comparar si es bueno o no es bueno, si es adecuado, si no es adecuado, si es pertinente, si no es pertinente. Y actúo. ¿Qué actúo? No, ya me baño, ahora me tomo el tinto. Entonces retorno nuevamente al famoso P de planear. Y es aquí donde efectivamente la acción de correctiva se define, se establece y se toma y se aplica a lo que se planeó. Y vuelvo entonces al concepto que se llama al método de planeación del ciclo de mejora continua. Entonces, ese método de planeación nos la pasamos constantemente durante el día, que tal vez no nos demos cuenta, pero bueno, es más, usted llega a la oficina y de una vez coge una hojita y tal vez dice, las tareas del día de hoy son tareas, apunta a las 5 o 6 tareas. Y si durante el momento le van llegando, usted al menos es una buena práctica. No significa que todo el mundo tiene que actuar igual que los demás, porque por eso somos entes diferentes que pensamos, actuamos y hacemos diferentes conductas. Pero podemos coger cierta normatividad, cierta reglamentación y ciertos procesos desde la ingeniería, en este caso en sistemas, que nos permitan un PHBA adecuado y óptimo que nos lleve y nos asegure, como los diferentes procesos y sistemas, el aseguramiento de la información. Entonces, ese aseguramiento de la información no está desde el PHBA, está en mejora continua. El aseguramiento, como lo veremos más adelante, está en el SID, que realmente garantiza que estemos con unos datos reales, acordes, confiables, íntegros y demás características. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, otra tecnología que surge al mercado es el famoso blockchain. Bueno, el blockchain todos lo conocemos. ¿Qué es el blockchain, mi estimado Jason? Profe, tengo entendido que es una base de datos no centralizada. Es una Y, tecnología de una base de datos no centralizada que nos permite pues tiene minar usos como para guardar datos. También es muy utilizado por las criptomonedas.
más que todo para brindar seguridad para hacer ese tipo de transacciones con este tipo de moneda. Exactamente, sí, es una estructura que nos va a permitir efectivamente establecer una serie de condiciones, de comportamientos, de solicitudes, de peticiones en cada uno de los procesos donde se desarrollen, bien sean desde el front o del back, visto desde la ingeniería, visto desde el parroquiano, pues desde las actividades normales de cada una de las acciones que podemos llegar a desarrollar en el cotidiano de la vida. ¿En qué se aplica? En el almacenamiento de la nube, en la gestión de identificaciones, en registros, en ejecución automática de controles, en seguimiento de las cadenas de suministros de pruebas de hojas de vida, de procesos, del Estado, etcétera, servicios de notaría, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir el aseguramiento. Y a eso le podríamos dar una cadena de valor. Y cuando le damos una cadena de valor, entonces estamos diciendo que precisamente tenemos que conocer el proceso, el algoritmo que nos va a permitir asegurar los datos, poder vender, poder transaccionar, poder efectivamente buscar un broker que nos permita una negociación adecuada, ¿correcto? Eso sería nuestro famoso blockchain. En ese orden de ideas, efectivamente, tenemos varios elementos dentro de los hoyos sencillos. Hemos dejado de lado los cortafuegos, simples y sencillos cortafuegos que lo único que decimos que nos van a permitir es tranquilamente bloquear la entrada, bloquear la salida. ¿Para qué nos permite bloquear la salida, Lady? Lady, ¿qué es qué es un cortafuegos? Pongámosle un punto a Lady negativo. Sí, pero pues la verdad no sabía. Jorge, ayúdale, por favor. ¿Qué es un cortafuegos? Jorge Morales, ¿tampoco está? No, sí, acá estoy, profe, echando cabeza. Echando cabeza. Dime, ¿qué es un cortafuegos, viejo? O lo que se Es algo conoce... el cortafuegos es como algo que está diseñado para bloquear un acceso no autorizado, podría ser. Sí, pero necesito el concepto concreto. Bueno, gracias, Jorge. Ayúdame, a ver, Diego, don Diego, ayúdame, ¿qué es un cortafuegos o como lo conocemos en el mundo boyacense como un firewall? Yo diría que es como una especie de proceso que nos ayuda a bloquear la interconexión de muchos dispositivos a nuestro propio dispositivo. Bueno, sí. Mira, ahí está un pequeño concepto que les traje como descripción. Controla la conexión que se establece entre un ordenador e internet hacia adentro, hacia afuera. El firewall en inglés o boyacense es el internet de una red de ordenadores que nos permitirá acceder o no acceder, dar permiso o no dar permiso, primordialmente desde internet hacia nuestro ordenador. Entonces el firewall va a establecer una serie de reglamentos, de protocolos, de quién puede entrar a mi sistema de información, quién tiene el permiso, el protocolo y por qué viene. Él establece el por qué viene. ¿Usted qué viene a preguntar? Cuando un troyano, un hacker, un backdoor, lo que sea, viene a consultar mi pequeño y simple sistema de información, pues mi firewall le pregunta a usted quién es, de dónde viene, a qué razón de qué. Entonces, no tendrá las credenciales adecuadas y por ese motivo no podré entrar a mi sistema de información. Igualmente, si estamos dentro de una red, efectivamente de adentro hacia afuera, el firewall también va a preguntar, ¿usted por qué lleva? Es ese portero que si tenemos en el edificio, ¿usted por qué lleva esa maleta? ¿Para dónde va con esos datos? Ese archivo, ¿quién se lo autorizó? Y preguntará las credenciales y los permisos pertinentes para que efectivamente no tengamos una sorpresa de consultoría pirata de adentro de afuera o de afuera hacia adentro, lo que llamaríamos una identificación de usuarios internos y externos, intrusos de riesgos internos o externos que afectarían nuestra información. Claro, no hay que confundir el cortafuegos con un virus, perdón, con un antivirus. ¿O será que sí? Juan David, ¿será lo mismo o será diferente? Profe, pues realmente desconozco mucho el tema de la seguridad. Sin embargo, creo que es diferente. Es diferente, sí, señor, correcto. Camilo, ayúdame, por favor, Camilo Aguilera.
Yo considero que son diferentes. El firewall o el antivirus funge como la puerta de que te permite el paso o no. El virus Sí. son las instrucciones maliciosas El antivirus, que el antivirus. pueden haber superado el firewall y empezar a hacer su trabajo dentro de la red. Sí, Y correcto, el no. antivirus es la contra para esas instrucciones. Puede ser el bloqueo de ejecución antes de pasar por el firewall o en el momento que se instala en el sistema operativo que no inicie la propagación. Entonces son diferentes. Andrea Totalmente de tiene acuerdo, levantada la sí. mano. Sí, muy bien, exactamente. Mientras que mi pequeño firewall efectivamente establece la portería, el control de acceso y de entrada y salida, mi antivirus es el que permite establecer el comportamiento dentro de la máquina de cada una de las acciones, procesos y procedimientos que se lleguen a desarrollar dentro de ella. Efectivamente, pueda que esté ejecutando un proceso de una actividad el Word, el Office. Entonces, ese Word trabaja inadecuadamente. Es porque habrá algún virus, como tú lo acabas de decir, efectivamente generando algunas interrupciones y acciones de desarrollo y buena práctica en la ejecución de ese software adecuadamente. Porque pudo haber sido infiltrado. Y claro, ese software que es comercial de manera regular siempre permite y tiene puertas traseras que podemos infiltrarlos fácil y tranquilamente. Entonces el antivirus va a estar como el policía vigilando en el parque que todos los elementos, los actores que tiene a su alrededor en ese ambiente funcionen adecuadamente, sin tropiezos, sin zancadilla, sin huecos, etcétera, etcétera. Ese es el antivirus. ¿Qué viene a hacer un antivirus técnicamente? Técnicamente, ¿qué es un antivirus, Ginny? Profe, creo que lo acaba de definir, ya se habla más a nivel de equipo y es de resguardar los equipos a nivel de No, virus. sí, pero ¿qué sería el antivirus? Resguardar la máquina, correcto, sí. El Pero antivirus es, yo lo definiría como software. Es un Es un software, software muy que tiene una bien. función. Póngamele que mire a Camilo Andrés, a Ginny un punto positivo, saquémosla que de puntos. Bien, Ginny, sí señora, es un software. ¿Qué clase de software? Pues un pinche programa. Es un programa que está precisamente controlando las acciones que algún otro programador en un virus definió. Entonces, realmente el virus, ¿qué viene a hacer, mi querida Andrea? Pasemos de la palabra a Cristian, parada. Cristian, ¿qué viene a hacer el virus? El virus sería también, pues, como un software, por así decirlo así. Otro software, correcto. Otro programa, correcto. Sí, señor. Camilo, póngame el otro punto a Cristian, perfecto. Entonces, esa pequeña deducción que se ve compleja y difícil, pero sí es la verdad. Y entonces vamos a detectar que los programas, los antivirus y los virus no son más que unas pequeñas instrucciones gobernando y administrando una data, una base de datos. Por eso es que se encuentran el uno con el otro. Y cuando ustedes instalan dos antivirus en su máquina, uno dice, ay, se están peleando. Pues la verdad es que sí, efectivamente están encontrando instrucciones, nombres, referencias similares y entonces se están bloqueando uno con otro. ¿Por qué? Porque los antivirus no son más que bases de datos conformadas con toda la posibilidad de programas que han desarrollado y elaborado en los diferentes nichos de programación de virus. Entonces, los virus son programas. Los antivirus son programas de selección de referencias y bases de datos. O sea, es una data determinada a una serie de referencias específicas, ¿correcto? Bien. Entonces, efectivamente, dentro del mundo de la seguridad de la información, la ciberseguridad, pues es la preocupación mundial. La preocupación mundial es cómo vamos a proteger, qué vamos a proteger, quién lo va a proteger. Esa es una zona en que efectivamente el mundo en este momento, a razón, mucho más a razón desde que arrancamos esta bendita pandemia, pues efectivamente nos dimos cuenta de que teníamos que ir mirando cómo asegurar nuestra metadata. Mi querido Jason, explícame, ¿qué es una metadata, viejo?
Jason. No, profe, no sabría decirle. Jason Perfecto, no hay Quintero. lío. James, ayúdame, por favor. ¿Qué es la metadata? Si alguien levanta la mano o me avisas, Camilo, es la madre. Profe, la verdad es que no lo tengo en este momento así como muy claro. No hay lío, no hay lío. ¿Quién me ayuda con la metadata? ¿Qué es la metadata? Son datos que proveen información de otros datos, o sea, es la Ese especificidad muchacho de datos. está volando Entonces, por bien. ejemplo, es una referencia puntual a un dato o a un grupo de datos como tal, como la segmentación, lo entiendo yo así. Es la segmentación de unos datos de los datos. Entonces, hablemos de unos datos de los datos. Nosotros tenemos en la vida un registro, ¿cierto? Entonces, ese registro, desde que nacemos, nos llevan unos datos primarios, unos datos básicos, unos datos secundarios. Esos datos secundarios muchas veces no le paramos bolas. Le paramos bolas a los datos primarios, que son los que quedan plasmados en el registro. Entonces, en el registro de nacimiento encontramos una serie de datos, de campos, que efectivamente dice cuándo nació el muchachito, qué color era el muchachito, cuántas paticas tenía, qué señales tenía, qué peso tenía, etcétera, etcétera. ¿Dónde nació el muchachito? El nombre del papá y demás. Entonces se convierte en datos primarios y se convertiría en datos secundarios el barrio donde vive. De pronto lo colocan porque toca colocarlo, pero no es un dato que afecte la integridad del direccionamiento del registro de esa personita, porque esa personita durante el resto de su vida cambiará de dirección. En cambio, difícilmente cambiará de nombre. En cambio, nunca cambiará de fecha de nacimiento. Nunca, bueno, Michael Jackson cambió de color. Posiblemente puede cambiar de color, pero está en lo no posible. Entonces, efectivamente, la implementación, las organizaciones están preocupadas de cómo asegurar, de qué asegurar el origen de los datos, de cómo manipularlos, porque cuando usted envía una pequeña fotico, un escáner que la sacan con el scan de su sistema de información, de su Smart, automáticamente ese scan se arrastra la marca de su teléfono, de su Smart, se arrastra la referencia de la cámara de su Smart, la cantidad, la velocidad con que tomó la foto, se arrastra la referencia de esa marca de cámara. Si usted tiene pegado ese scan a su correo, a sus datos, a sus redes sociales, pues automáticamente arrastra con el dominio de varios de sus datos primarios que usted nunca quiso haber enviado por la data. Fíjense bien que cuando ustedes envían, y los invito a que expulguen, tomen una foto, tomen un registro, un archivo y sáquenlo por el WhatsApp. Y se van a dar cuenta que si buscan la metadata de ese dato, automáticamente están el archivo, el nombre, el directorio, la fecha en que lo hizo, cuándo lo modificó, etcétera, etcétera. Es a eso lo que se refiere mi amigo Cristian. Don Cristian, perdón. Don Andrés, ¿cierto? Camilo. ¿Sí fue Camilo el que me respondió así? Sí. Sí, señor, yo hablé de los datos sobre los Camilo, datos. Y con respecto regálame al un tema de punto. CAM. Regálame un punto para Camilo, es tan amable. Y Bien. con respecto al CAM, qué pena, con respecto a CAM Scanner, hay algunas aplicaciones o incluso las preferencias del CAM Scanner no permiten aplicar ese metadata, o hay que utilizar programas muy especializados para obtener los metadatos que están ocultos o no ocultos, que están incluidos dentro de la foto o el documento que estoy tratando de escanear. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Y esos datos casi que son visibles, ojo. En ingeniería no aceptaría la palabra casi, como hay veces les digo, como ustedes me están diciendo, me parece que diría que, no, en ingeniería no cabe ese concepto, porque cuando usted va a hacer un testeo, alguien era por aquí, me decía que era un tester, ¿cierto? Era un líder de tester. ¿Quién es el chico test? El testeador. ¿Dónde está? ¿Quién era? No, profe, yo trabajo como tester. Eso. ¿Qué características haces en tu tester, Cristian Parada? Profe, pues ahí toca realizar muchísimas pruebas al sistema, en donde
En esas pruebas toca aplicar pruebas funcionales, Eso, muy bien, no hasta ahí. funcionales. Hasta ahí, las funcionales. Y te pregunto, en esas pruebas funcionales, te pregunto, ¿podía ser o no podía ser? No, profe, tiene que ser. Tiene que ser, ¿cierto? Porque efectivamente, como dicen las mujeres, o estoy embarazada o no estoy embarazada. Y en la prueba de, precisamente por eso cuando ustedes hacen un proyecto, un diagrama, un programa, establecen aquellos procesos que son realmente funcionales y no funcionales. Ustedes no dicen, este puede que de pronto, no, usted no va a encontrar un repertorio dentro de un manual que diga un proceso casi de pronto, no, nunca jamás. Entonces, funcional o no funcional. Entonces, en ese orden de vida, precisamente la ciberseguridad nos está invitando a que nosotros tomemos las medidas pertinentes. ¿Quiénes son las víctimas? Las grandes empresas, el gobierno, el Estado. Recuerden que la historia que les tengo ahí en pantalla, precisamente, el señor Neville Maskey, en 1903, John Draft, fue el primer ciberdelincuente del mundo, que efectivamente captó unas señales telefónicas, ¿cierto? A través de un silbato de las diferentes cajas que venían de los diferentes pitos que venían los cereales en aquel entonces. Se viene ese par de historias. Sí, señor, varias. Bien, entonces, en ciberseguridad lo que tenemos que tener en cuenta es que los principales actores del mercado regularmente son las empresas. Porque mira lo que pasa, nosotros en ciberseguridad podemos hablar en esta clase, en la empresa, en la universidad, en otro sitio de ciberseguridad. Pero realmente cuando vamos a la casa, ¿hablamos de ciberseguridad? No hablamos de ciberseguridad. Hablamos de otra cosa menos de ciberseguridad, ni a la mamá, ni al tío. Es que no me va a entender. No es que no le entienda. Es que hay ciertas acciones y actividades que tenemos que divulgar. Y de pronto, porque no las estamos divulgando, entonces, ojo a la palabra, no estamos tomando conciencia. Y es ahí donde la ciberseguridad, el ciberdelincuente, encuentra el cultivo de caldo para precisamente atacarnos adecuadamente. Acá no es que usted sepa la contraseña de espionaje, sino que efectivamente usted tome conciencia en su entorno de paz, de mantener una buena práctica, de mantener lo que dicen los sistemas de auditoría, una trazabilidad de las evidencias, de los registros, de las buenas costumbres y las buenas prácticas. Entonces, claro, las víctimas normales se convierten, la empresa pueda que invierta, el gobierno, el hospital, las instituciones, en millones de recursos para proteger su data. Pero salimos de ahí y las víctimas somos todos nosotros los que estamos en el común. ¿Usted tiene protegido su smart en este momento? ¿Usted tiene protegido su teléfono o con una clavecita, con un patrón o con una clave? ¿Cómo lo tiene protegido? ¿Con la huella o con la lectura del rostro? Pero realmente usted tiene activadas las claves que le permite el gestor de seguridad. Es ahí donde tenemos que mirar. Usted realmente está revisando constantemente, limpiando la caneca y la basura, estableciendo que, porque nosotros somos confiados que efectivamente en el sistema, ustedes de pronto irán en los temporales. ¿Usted revisa los temporales constantemente o simplemente los borra? Yo creo que la mayoría los borra. ¿Acaso revisa qué archivo temporal de ahí no es raro, no es común? Ese es el rincón más espectacular de los hackers, porque ahí uno aterriza cualquier archivo y lo nombra como, o en los directorios del sistema. ¿Quién se va a imaginar que en el SIS uno renombre un archivo con el nombre del SIS.N1? Y ya. Entonces uno porque dice, SIS, porque nunca nos hemos preocupado por verificar y reconocer cuáles son los archivos básicos y estándar del sistema. Entonces,
Claro, eso no lo sabrá un parroquiano tradicional, pero por eso nosotros estamos a la vanguardia para poder verificar, revisar y saber. No es efectivamente que sepamos la recontraseña. ¿Acaso usted maneja adecuadamente bien los comandos de DOS? ¿Usted sabe dar un dir para visualizar si efectivamente cuáles archivos están ocultos, cuáles están protegidos, cuáles tienen parámetros, cuáles están normalizados? Con un pinche dir. Usted establece dir / algo. Y ahí usted establece quiénes están ocultos, quién no está oculto, quién tiene parámetros, quién no tiene parámetros. Y empezamos ahí a volvernos unos pequeños pre-hackers de conocimiento. Claro, cualquiera dirá, ay, es que el hacker es el que conoce y domina las cantidades de claves. Puro cuento. Uno no se vuelve hacker de la noche a la mañana con un tema básico de poder saber si hay claves o no hay claves, o etcétera, etcétera. Perdón, un segundito. Bien, entonces la ciberseguridad es densa, la seguridad es extensa, la seguridad abarca las diferentes tecnologías en las que estamos inmersos y estamos, las tecnologías disruptivas, las tecnologías emergentes, están ahí, prestas para que nosotros simplemente establezcamos la norma, la política, la dirección, la concientización del ejercicio. Por ese motivo, efectivamente, entonces surgen aquellos elementos como otra tecnología emergente y disruptiva, la inteligencia artificial. ¿Qué podemos entender por inteligencia artificial, viejo Cristian? Cristian, se me voló. Bueno, no hay lío, no hay lío. Cami, póngamele un... Profe, hay que decir cuál de los dos tenemos dos. Ay, perdón. Hay tres. Hay tres. Bueno, sí. Zambrano, Rosario para decir gracias. Rosario, Cristian Rosario, para decir gracias. Don Cristian Rosario. ¿Sí está o no está? ¿O se nos voló? Bueno, otro Cristian Parada. Ayúdame, por favor. ¿Qué es inteligencia artificial? Aparte de ese pinche concepto que tenemos ahí, dice que la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. ¿Será que sí? ¿O será que eso nos lleva a un proceso, un concepto que se llamaría machine learning? No sé, tal vez enséñame, por favor. Cristian Parada. Pues yo tengo entendido, pues así de lo muy poco que sé, es que son unos sistemas totalmente inteligentes que no necesitan tener como tal una serie de funciones, o sea, que no estén ahí ¿cómo le puedo explicar? Y es que sí, son unos sistemas inteligentes y esos sistemas inteligentes después se componen por esas máquinas que pueden llevar procesos masivos, por decirlo así, y ese tipo de cosas. No tengo así muy claro. No, bueno, muy bien. Te compro hasta sistemas. Hasta ahí te compro. El resto no te lo compro. Pero bien, efectivamente, no hay lío. Kevin, ayúdame. ¿Qué es inteligencia artificial? Vuelve y dice, en ciencia de la computación una máquina inteligente, pero eso nos lleva a un enfoque de machine learning. Eso sí me aplicaría, pero realmente, ¿qué es inteligencia artificial, viejo? Profe, pues yo el conocimiento que tengo de inteligencia artificial es una inteligencia que trata de acoplarse a lo más similar a la vida humana. Bueno, sí, Es decir, perfecto, ¿no? Le compro la palabra decir, acoplarse, muy pilo. O sea, la funcionalidad de poder que las máquinas realicen actividades y acciones muy similares a las del ser humano. Eso sería la inteligencia artificial. Y poco a poco, efectivamente, dependiendo como la funcionalidad, ese reconocimiento, esa percepción se vaya trazando y como la vaya aprendiendo, entonces tendríamos unas dos tendencias, unos dos apartados adicionales que me llevarían a cómo la voy a aprender y quién la va a aprender. Entonces sería nuestra machine learning, que efectivamente se trataría de un proceso en el que esa tendencia de aprendizaje, de realizar
las tareas, las acciones, las funciones, que una máquina realice mis tareas, que una máquina realice mis acciones. Eso sería Machine Learning. Y desde el enfoque del aprendizaje, lo que llamaríamos el aprendizaje profundo, pues efectivamente estaríamos hablando de las neuronas, de los procesos de neurona, me fue la palabra, neurología, que efectivamente establecerían la conectividad, un diagrama, un algoritmo que toma decisiones, que selecciona, que compara, que iguala. Entonces, eso sería la famosa Deep Learning. Entonces, la Deep Learning es efectivamente una inteligencia profunda, es el método que me va a permitir aprender. ¿Y qué método sería? Bueno, ustedes saben que el proceso de aprendizaje, como el cerebro, va por capas, como la programación, va efectivamente la capa de entrada, la capa de proceso, la capa de almacenamiento, la capa de salida, los inputs, los outputs del proceso, etcétera, etcétera. Entonces, esos algoritmos, esos neuronas que están debidamente entrelazadas, son nuestros pequeños algoritmos y diagramas que nosotros desde el ser humano podemos desarrollar y estamos intentando desarrollar para que efectivamente la máquina, el método, identifique, aprenda. ¿Será que nosotros, Jason Quintero, nosotros tenemos en nuestros pinches celulares inteligencia artificial? ¿Cuál y por qué? Pues, profe, la inteligencia artificial busca emular pues, la inteligencia humana, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita, uno ya no tiene que oprimir ninguna tecla en las cámaras de los celulares de última generación. Basta con hacer un gesto a la cámara. Excelente. Eso es inteligencia artificial. Claro. Un ejemplo simple, sí, don Jason, muy bien, exactamente. Un ejemplo sencillo, a ver, alguien que me ayude. Jorge, don Jorge, un ejemplo sencillo del que todos los días nos la pasamos pegados. Tú, yo, nosotros, aquellos, desde el presidente hasta la persona que nos acompaña en los tintos. ¿Celular? El celular, ¿cierto? Y dentro del celular una herramienta que utilizamos bastante. WhatsApp o el Facebook. WhatsApp, ¿sí o no? Constantemente estamos escribiendo y automáticamente usted, si ya se cansa de escribir, pues usted simplemente le activa la opción de voz. De voz. Y le dicta. Entonces ya le reconoce las palabras, le reconoce las sílabas, le reconoce. Es más, usted puede activar la opción de reconocimiento de voz a su sistema y él solamente va a reconocer su voz para que le haga dictados. Hoy en día, efectivamente, los avances de esos asistentes virtuales, esos asistentes permiten identificar sonidos, imágenes, tacto, iris, face, etcétera, etcétera. Y esa inteligencia artificial invisible que está en nuestros celulares está todos los días desde que hace un rato nació y nosotros no nos hemos dado cuenta. Ahí tenemos inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? Sí, señor. ¿Dónde más encontramos inteligencia artificial en la vida cotidiana del ser humano? Cuando uno va a mirar las redes sociales, los amigos en común ya no son necesariamente los contactos que están en el teléfono, sino los patrones de rostro. Bestial, sí, señor, totalmente, los patrones. Uno de los principales dueños de la inteligencia artificial que se ha aprovechado, bueno, uno es, alguien trabajaba aquí con Amazon. Efectivamente, si él sabe la historia de Amazon, Amazon nació en sus primeras de cambio, efectivamente con los compradores y yendo al almacén. Uno iba al almacén en Miami, en Alemania, y echaba su elemento al bolsillo. Y ya simplemente uno salía como Pedro por su casa, y los sensores automáticamente reconocían el elemento y de una vez lo cargaban a su tarjeta de débito. Claro, aquí en Colombia no ocurre eso porque es que nosotros todos no tenemos tarjeta de débito o crédito o lo que sea. Entonces, obviamente, hay otra mecánica diferente porque la tecnología todavía acá es atropelladora. Pero en los países desarrollados, sí, efectivamente, llegaba uno a la tienda de Amazon, echaba su producto al bolsillo y salía y ya estaba la compra hecha. Cuando iba saliendo se lo reconocía el sensor
y automáticamente lo cargaba a la cuenta y ya. Pero con el tiempo, mire cómo ha evolucionado Amazon. Cada vez es más veloz, cada vez es más rápido, más inteligente. Esa ingeniería social que le hacen a diario a usted por consultar, qué consultar, cómo consultar, cada cuánto consulta, con quién consulta, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces esa es el rastreo que nos hacen a diario y lo llevan a la data que efectivamente nos tienen en cada uno de nosotros, y quien mejor está en ese tema es nuestro famoso señor Face. Entonces, él tiene tres cuartos del mundo en su bolsillo, metidos de todos nosotros ahí guardados para algún día hackearnos. Bien. Entonces, ese ejercicio de efectivamente la inteligencia artificial, ¿para qué sirve? Sirve para emular características, capacidades exclusivas, intelecto del ser humano. ¿Para qué? Analiza situaciones del pasado, se estudia todas las posibilidades, las variables, las relaciones con el que se han desarrollado las diferentes acciones, evalúa los problemas, los compara y los trata de emular, de singularizar para poder realizar las diferentes acciones del ser humano. Esa es la famosa inteligencia artificial. Claro, ella está compuesta desde el concepto de que existe un patrón que es la inteligencia artificial, y dentro de ella tenemos la famosa machine learning, que precisamente son el aprendizaje de las máquinas en el comportamiento y las tareas y acciones del ser humano. Y la metodología del aprendizaje, esa inteligencia profunda, efectivamente es el diferentes, de la palabra me olvidó, les pido excusas. Esos que nos va a permitir establecer ese aprendizaje adecuado que se llama el famoso deep learning. ¿Ok? Bien. El centro de este proceso, ¿cierto? De este núcleo, iría de adentro hacia afuera, sería un deep learning, machine learning y la inteligencia artificial. Pero como ustedes saben, el ser humano siempre ha venido aprendiendo desde lo genérico a lo específico. Por eso nosotros partimos desde la inteligencia artificial, de lo genérico, el cómo, el qué, el por qué. Entonces, ahí fuimos mirando cuál es la mecánica. Y ustedes saben que desde más o menos 1950-53 se viene hablando de inteligencia artificial. Eso no es de ahora, eso no es de descubrimos en el 2020 la inteligencia artificial. No, señor, hace ya más de 5 décadas. La robótica se une y va de la mano con la inteligencia artificial, con Internet de las cosas, con los diferentes procesos de deep learning, de machine learning, donde la robótica efectivamente reúne una cantidad de ingeniería, la ingeniería electrónica, la ingeniería biomecánica, la medicina, la académica, etcétera, para establecer el movimiento simple y singular de un elemento, un robot, de un brazo, etcétera, etcétera. El hombre, pues obviamente ha venido desarrollando cada uno de estos elementos. ¿Por qué los nombramos? Porque, bueno, es que cada uno de estos elementos pueden ser violables, hackeables. ¿Cómo los aseguramos? Bueno, ustedes saben que la McLaren, la Mercedes, la IBM, todas las marcas mundiales de automóviles de última generación, hoy en día tienen más o menos unos 3.000 hackers pagados para violar sus diferentes sistemas de uno de sus automóviles. Y anualmente hacen concursos, pagan, verifican, invitan, hackeeme el sistema. Y pues precisamente ahí está el aseguramiento de la información. Bien, aquí viene el concepto del aseguramiento, del cifrado, de la criptografía, de encriptar. La criptografía es el cifrado de un procedimiento, de un programa, de una rutina, de una serie de claves, de una data que va a estar debidamente encriptada para que no podamos acceder a ella. Entonces la criptografía, el cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo debidamente organizado, cifrado, en ciertas claves para transformar un mensaje sin atender, deformar, modificar, alterar su contenido original.
Eso se llama cifrado, porque entonces tenemos el concepto de lo que se llama criptografía. Entonces la criptografía nos va a dar efectivamente la llave de acceso, la de entrada, la de salida, la de llegada, la de partida. La criptografía efectivamente establece, se ha definido tradicionalmente como el alma, ¿cierto? El ámbito de la criptografía que se ocupa de la técnica de cifrar o codificar las destinatarios de entrada, de salida, etcétera, etcétera. Entonces, los dos conceptos entre criptografía y cifrado me van a permitir a mí asegurar, me llevarían cerquita del CID para que efectivamente tengamos la política, la norma, no la clave, no el nivel del algoritmo para asegurar los datos. No, puede ser un algoritmo de 32, de 64, de 16. No, eso sería violable. Hoy en día uno, a través de los diferentes mentieros de software de Internet, uno baja un pequeño algoritmo de 32 y descifra hasta la mamá de Tarzán. Pero aquí efectivamente es establecer la política, la condición, porque hay que tener una normatividad para poder cifrar, para poder establecer encriptar los datos, para poder mirar qué llave, qué nivel de seguridad se establece. Política, norma, lineamientos, eso es lo que tenemos que tener desde ese enfoque y desde esa política. Bueno, la automatización es uno de las tecnologías que para nosotros, diríamos, no es una tecnología disruptiva, claro que sí, es una tecnología emergente, claro que sí, porque así como la revolución industrial, efectivamente, intentó desplazar al ser humano en su momento determinado, resulta que lo que hizo fue que el hombre mejorara sus condiciones académicas, sus condiciones personales, sus condiciones laborales, y pasaron las máquinas a realizar trabajos pesados, de peligro, de riesgo. Entonces, en un principio se identificó simplemente desplazar al ser humano. No, pero no era tal. Era simplemente mejorar la calidad del ser humano. Entonces ya no era sino la manipulación, el control, la ejecución, la revisión de esos brazos robotizados, de esos brazos automatizados. Y pues obviamente dentro de las grandes industrias del mundo, una de las mejores pues era automotriz, quien efectivamente ha ido a la vanguardia de muchas de estas líneas. La automatización, que también tenemos que asegurarla. Hoy en día tenemos bastante sistemas automatizados, ojo, automatizados. Una cosa es, bueno, quiero que me ayuden, Diego, ayúdame, ¿qué es automatización y qué es sistematización, viejo? Automatización, yo entiendo como la realización de procesos de forma automática y el sistematizar los procesos, entiendo como ya que los hagan máquinas. No, a ver, defínate, pero creo que al troncario, decía un chinito. O sea, ¿Cómo vuelve así? y arranca fresco. Automatización. Pues yo entiendo la automatización como la realización de procesos de forma automática. O sea, sin que haga falta la interacción humana para poder realizar esos procesos, que se hagan solos, es decir, por las máquinas. Y la sistematización, yo diría que es el proceso previo para llegar a la automatización. A ver, sí, estamos un poquito confundidos. Ayúdame a sacarme de esta ignorancia, Jorge. Profe, disculpe. Dale, Gian. La automatización no sería darle una tarea a algo que no sea humano para que nosotros no la hagamos. Bueno, no, el concepto de la funcionalidad sería ese, viejo, sí, toda la razón. Pero, ¿qué es la automatización? Como funcionalidad, 100% te apoyo en el concepto, como funcionalidad. Pero, ¿qué es automatización? Economizar tiempos y recursos, ¿no? Sí, también como funcionalidad, como adicionales, como plus, claro, ni más faltaba. Pero, ¿qué es automatización? Don Ricardo, ayúdame, por favor. Es que yo también veo o sea, veo la automatización como
utilizar la tecnología para que las tareas se realicen con menor esfuerzo y con Estamos aumentar de el acuerdo. movimiento y Sí, la correcto. producción y todo. Exacto, mientras que la automatización nos lleva al uso de la tecnología, de la industria, de elementos, ¿cierto? Que nos van a establecer una serie de procesos y que van a ser realizados por tecnología avanzada o no avanzada. Estamos haciendo tareas que nos van a evitar que el ser humano se fracture, se lesione dentro de la automatización. La sistematización es la ejecución lógica, secuencial y ordenada. ¿Recuerdan ustedes el concepto de un programa? ¿Qué es un programa, mi estimada doña Andrea Ramírez? ¿Qué es un programa? Aló, profe, ¿me escuchas? Aló, sonido, perfecto. Bueno, para mí un programa no se lo puede definir como como un software, como un programa que No, me eches el hace cuentazo. algo. No. ¿Qué es un programa, Ginny? Un programa lo defino como una serie de instrucciones. Esta muchacha está volando. Póngamele un punto positivo a Ginny. Va como con 2 puntos, pero no importa. Tengo una tarjeta llena de puntos. Bien, Camilo, hágame favor con Ginny. Sí, efectivamente un programa es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera lógica, secuencial y ordenada. Ese es un programa. Entonces, la sistematización es la ejecución de manera secuencial, lógica y ordenada de una serie de procesos, dentro de los cuales cabe la automatización, o sea, la elaboración de actividades y tareas por máquinas, por elementos tecnológicos que facilitan las tareas pesadas, en este caso, y rudimentarias. ¿Correcto? Bien. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Claro que sí, profe. No, si no, fresco, no hay lío. No te preocupes. Bueno, preguntémosle a mi monitor. Camilo, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Cuéntame, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ayúdame con Programas. realidad aumentada, viejo. Realidad aumentada. Básicamente, y según lo que yo tengo entendido, es que a partir de los elementos que tenemos al alcance como el celular, nosotros proyectamos algo que no está que no estoy viendo, pero que yo puedo simular que está. Casi se me raja, perfecto, no, excelente. Sí, señor. Algo que no es, que estamos visualizando, pero que efectivamente lo hemos simulado dentro de un ambiente virtual, ¿cierto? Dos ejemplos, ahí uy, se fue. No, ya. Un ambiente virtual, un ambiente simulado. Tengo 2 ejemplos. Por ejemplo, el que más se nos viene a la mente, el Pokémon Go, Ajá, que correcto. es un juego. Sí. Y el otro es la simulación a través de un código QR escrito en una tarjeta, donde se despliega en 3 dimensiones la presentación de un brochure de una compañía. Sí, correcto. Las mismas empresas inmobiliarias, cuando te presentan a ti todo un apartamento donde tú paseas en Google ya te dan una realidad aumentada con el Googlear, ¿verdad? Googlear, perdón. Sí, así es. Bien. Con Google Lens. Sí, señor. Con Google Lens le ponen los lentes y cuando empiezan a hacer el recorrido, empiezan a ver cómo quedarían los muebles y ya con una serie de configuraciones especiales. Entonces, en ese mismo momento, dice, por ejemplo, no me gusta el sofá café, lo quiero blanco. Clic blanco, y dicen, sí, me gusta, el sofá que yo tengo en mente lo puedo acomodar a este espacio y demás. Y por eso se llama realidad, porque como acabas de explicarlo textualmente, es real. O sea, tú sacas el tapiz del piso real de lo que estás viendo en la realidad aumentada. Entonces, ese ambiente virtual que estás visualizando, efectivamente lo puedes llevar a la realidad porque automáticamente se conectaría con algún internet de las cosas y ordena que ese elemento se produzca tal cual. Por eso hoy en día tenemos hasta impresoras en 3D, ¿o no? ¿Se han ido al laboratorio de robótica de la universidad? Todavía no. ¿Cómo que no? Dios mío. Allá tenemos impresoras, drones,
No, seguro que no. Nos lo No. han mencionado, nos lo imaginamos en nuestro subconsciente. Una vez que Carlos estaba sentado haciendo la presentación del tema de semilleros hace más o menos como 4 o 6 meses aproximadamente, por allá vimos una, pero no la hemos visto así de frente. ¿Cuándo los Esperamos invito? hacerlo pronto. ¿Programamos un encuentro allá? ¿Les parece o no? Bueno, mi monitor me establece si todos están de acuerdo. No es obligatorio, es una propuesta indecente. Ustedes me dirán. Dejémoslo si... como propuesta en el tintero. Exacto, sí, señor. En el tintero. Ahí quedará para la prosperidad. Bien, entonces la realidad aumentada, sí es como dice nuestro monitor, nuestro amigo Camilo, efectivamente, son aquellos ambientes que se simulan de la realidad y se llevan a un elemento virtual donde se reflejan las mismas condiciones, ambiente, que establecen precisamente esa figura donde puede ser modificada, ampliada y demás características. Pero ahí es donde viene entonces un concepto que se llama la realidad aumentada y ampliada, ¿correcto? Bien. Por último, entonces, tenemos efectivamente la nueva computación, porque nosotros actualmente ¿en qué computación estamos? En la computación básica. Esta pinche computación básica que viene de unos procesos de sistemas binarios, donde efectivamente tenemos algunos sistemas que nos permiten establecer unos sistemas binarios, decimales, hexadecimal, un octal, donde conocemos una medida como patrón de medida, ¿cierto? Un elemento como patrón de medida. En este caso sería el bit, donde ese bit que es la mínima unidad de expresión, no de medida, la mínima unidad de expresión que no me representa nada, que puede ser un 0 o un 1, pero que no vale como 0, como 1, que efectivamente me establece un encendido, un apagado y hasta ahí, que me establece un positivo o un contrario, no negativo, hasta ahí. Y la mínima unidad se convertiría cuando ya reunimos 8 elementos de ellos y automáticamente, ¿qué obtengo, mi querida Laura? Yo había visto por acá una Laura, no hay Laura, ¿cierto? Lady. Sí, señor, yo. Laura, sí, yo tengo una Laura. Cuando yo cojo 8 bits, ¿qué medida alcanzo a obtener, Laura? Un byte. Exacto, un byte. Como mínima unidad de información, el byte. Entonces, en la computación básica establecemos nuestra medición, nuestro modelamiento, nuestra comunicación a través de los ceros y el unos. En la cuántica, en la computación cuántica, que es la que viene en las próximas, tal vez 10, 5 años, estaremos ya iniciando los primeros sistemas de información con la cuántica, y donde esto logre penetrar esta informática, pues aténganse de atrás, porque va a violentar, va a violar, va a alcanzar todos los niveles máximos de aseguramiento, del bloqueo, del desaseguramiento de la información, la ciberseguridad quedará en pañales, etcétera, etcétera. Entonces, con la computación cuántica como tecnología de las que tenemos que ir aprendiendo qué significa, donde no tenemos un bit, un byte, tenemos una medida, el qubits, que efectivamente puede ser un 0 o un 1. Entonces, ese qubits efectivamente no me representa ni el 0 ni el 1, puede ser uno de los dos, y que efectivamente en su momento determinado de desplazamiento me permita descomponerse, establecer la molécula y autorreflejarse. Ojo, autorreflejarse para establecer en varios estados. Y es ahí donde el ser humano está percibiendo efectivamente la tercera dimensión, los espacios paralelos, los ambientes paralelos, que de momento no los estamos viendo y no nos podemos desplazar. Por eso, efectivamente, hasta hoy, hasta hace un par de 10, 5 años, para nosotros era un paradigma los hoyos negros, pero resulta que los hoyos negros es la puerta de la movilidad al otro ambiente, que tal vez se descomponga y se desintegre, claro, porque en este hoyo efectivamente la física, la química y la energía están a revoluciones espantosas, pero ahí es donde efectivamente hay una
una transportación. Ustedes bien saben más que yo que efectivamente hoy en día tenemos la famosa teletransportación, ¿cierto? ¿Qué hemos transportado a la fecha, a hoy? No es ciencia ficción. ¿Qué hemos transportado? Ya hemos enviado una pequeña molécula del punto A al punto B. Entonces, ya hemos enviado un fax del punto A al punto B y nos llega automáticamente. ¿Que se quema al momento de llegar? Sí, pero estamos transmitiendo automáticamente. Y el sueño del ser humano, que creería yo que en países como Alemania, China, el Reino Unido y Estados Unidos ya tienen desarrollado el proceso de la teletransportación, que todavía no está en el mercado porque no está definido ni concreto todavía. Hasta ahora se están transportando y teletransportando moléculas que no afecten su descomposición, moléculas no vivientes, inertes, que efectivamente no afectarían cómo se lleguen a construir a la llegada del otro punto. Pero que ya existe la transportación, ya existe. Tal vez en los 2050, no sé si ustedes o yo alcanzaremos a percibirla, a vivirla, pero creería que con lo que vamos de avanzado y tal vez si la cuántica acelera su proceso, tal vez logremos ver la teletransportación en un par de 25 años, no tan lejanos. Tal vez no del ser humano, pero sí ya tal vez de elementos grandes como unas gafas, un escritorio, un esfero, etcétera, etcétera. Ahí va el conocimiento del ser humano. Y es ahí donde tenemos también de pensar en el aseguramiento de la información, el aseguramiento de ese desplazamiento, el aseguramiento de esa molécula, cómo se descomponga, cómo se vuelve a componer, cómo se vuelve a construir, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el proceso en el que efectivamente los sistemas de gestión de seguridad informática vienen a participar, vienen a incluir cómo van a colaborarnos, cómo van a ayudarnos, cómo nos van a normalizar, a normatizar, a establecer las condiciones, la reglamentación, el comportamiento, cuál va a ser la trazabilidad de la evidencia, cuál va a ser el registro adecuado de la evidencia, cómo se va a presentar, cómo tenemos que presentarlo, cuándo y cómo tenemos que establecer. Aquí les traía un pequeño video, creo que no mayor a 3 minutos. Pero esperen, les comparto el sonido. Yo sé que han visto el video de pronto, pero pues... Computación tradicional. Todavía quedan unos años, pero cuando llegue va a permitir resolver problemas que ni el ordenador más potente del mundo podría solucionar. ¿En qué consiste la computación cuántica? Piensa que las computadoras actuales funcionan con unos y ceros, en bits, encendido o apagado, y solo leen uno de esos estados a la vez. Pero debido a las propiedades de la mecánica cuántica, los ordenadores son capaces de leer esos estados a la vez. De ese modo, un ordenador cuántico puede resolver estos casos opuestos paralelamente. ¿Pero esto por qué ocurre? Si la computación tradicional tiene los bits, la computación cuántica tiene los qubits. Los qubits representan una unidad básica de información, pero una unidad de información cuántica, un qubit puede ser 0, 1 o las dos cosas a la vez, porque se rige por las normas de la física cuántica. Según esas normas, los átomos y moléculas tienen unos comportamientos particulares cuando no forman parte de estructuras más grandes. Uno de esos comportamientos, el más importante, se llama dualidad onda-partícula. Con la dualidad onda-partícula, el qubit entra en lo que se conoce como superposición de estados, y se comporta como si estuviesen ambos de forma simultánea. Como si un coche fuese rojo y verde a la vez, o tú fueses rubio y moreno al mismo tiempo. Resulta complejo, ¿verdad? Eso es porque la dualidad onda-partícula no forma parte de nuestro entorno habitual, y eso nos resulta contraintuitivo. Por supuesto, usar esta propiedad no es nada fácil. Para que un ordenador cuántico funcione, los qubits tienen que estar aislados unos de otros, y solo interactuar cuando el proceso lo requiera. ¿Qué es lo que determina el estado de un qubit? Pues, aunque no lo creas, la observación. El mero hecho de observar un qubit determina su estado. Ese es el meollo de la física cuántica. Así que, irónicamente, y a nivel interno, un computador cuántico no puede ser observado para funcionar bien. Para que funcione, los qubits han de estar en temperaturas muy bajas, condiciones de vacío, y además no pueden ser observados. Si se observan, los efectos cuánticos se pierden, con ellos el estado o función de la onda y por tanto la información que contiene. De momento resulta poco probable que cada persona en el planeta tenga su propio portátil cuántico. En su lugar,
habrá unos pocos superordenadores cuánticos repartidos por el mundo, que realicen operaciones de gran complejidad. Para que te hagas una idea, un computador cuántico de solo 30 qubits equivaldría a un procesador convencional de 10 teraflops. Eso es 10 millones de operaciones por segundo. Para muchos, la computación cuántica es el futuro de la computación, y quién sabe hasta dónde nos puede llevar. Muy bien, entonces espero que haya sido provechosa la clase del día de hoy. Les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de noche. Dios los bendiga. Gracias, profesor. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, espero que tengan buena noche. Buenas noches, compañeros. Que estén muy bien. Profe, muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches.